La cárcel, tal como la entendemos hoy, no existió siempre. En las primeras civilizaciones humanas, el castigo no se centraba en encerrar a una persona durante largos periodos de tiempo. Las sanciones solían ser inmediatas y públicas: multas, castigos físicos, destierro o incluso la muerte. La idea de privar de libertad como pena principal aún no había tomado forma. En sociedades antiguas, los espacios de encierro sí existían, pero su función era distinta. Se utilizaban principalmente para retener a alguien antes del juicio o antes de ejecutar una sentencia. No eran instituciones diseñadas para cumplir condenas prolongadas, sino lugares temporales de custodia. La noción de que el aislamiento pudiera servir como castigo en sí mismo es un desarrollo posterior. Durante siglos, el encarcelamiento fue un medio, no un fin. El castigo verdadero ocurría fuera de esos muros. Así, el origen de la cárcel no comienza como institución penal, sino como simple mecanismo de detención. Su transformación en sistema de castigo sería un proceso largo y complejo. En las civilizaciones antiguas, como Mesopotamia, Grecia y Roma, existían estructuras destinadas a retener personas, pero no funcionaban como cárceles en el sentido moderno. Eran calabozos, sótanos o recintos anexos a edificios administrativos donde se mantenía a los acusados mientras esperaban juicio o castigo. El encierro era preventivo, no punitivo. En el mundo romano, por ejemplo, las prisiones eran espacios oscuros y reducidos, diseñados para asegurar que el detenido no escapara antes de su sentencia. No había intención de rehabilitar ni de reformar al individuo. Una vez decidido el castigo, este se aplicaba rápidamente, ya fuera multa, esclavitud, exilio o ejecución. En Grecia, el encierro también tenía carácter provisional. Las polis no concebían la prisión como forma principal de castigo. El énfasis estaba en la compensación económica o en sanciones públicas que restauraran el orden social. Durante este periodo, el encierro no era considerado una solución en sí misma. No existía aún la idea de que el tiempo tras las rejas pudiera servir para transformar al individuo. La privación de libertad era simplemente una medida práctica para garantizar el control. La cárcel como institución estable aún no había nacido. Lo que existía eran espacios de contención, sin estructura sistemática ni propósito de larga duración. Durante la Edad Media, el encierro comenzó a adquirir matices distintos, aunque todavía no se consolidaba como castigo principal. Las fortalezas, torres y mazmorras de castillos funcionaban como lugares de retención, especialmente para prisioneros políticos o enemigos capturados en conflictos. Sin embargo, estos espacios no estaban diseñados como parte de un sistema penal organizado. Las ciudades medievales también contaban con cárceles municipales, generalmente ubicadas en edificios administrativos o debajo de ayuntamientos. Allí se retenía deudores, acusados y personas en espera de juicio. Las condiciones eran precarias y el mantenimiento del prisionero muchas veces dependía de su familia o de limosnas externas. En esta época, el castigo seguía centrado en la exhibición pública y la ejemplaridad. La justicia medieval buscaba disuadir mediante la visibilidad, castigos corporales, humillaciones públicas o ejecuciones en plazas centrales. El encierro prolongado no era común, porque implicaba costos y recursos que pocas autoridades estaban dispuestas a sostener. No obstante, comenzó a surgir una idea diferente dentro de ciertos contextos religiosos. Algunos monasterios practicaban el aislamiento como forma de disciplina interna. Este aislamiento no tenía carácter penal en sentido civil, pero introducía la noción de que la reclusión podía estar vinculada a la reflexión y la corrección moral. En este periodo, la cárcel aún no era una institución sistemática, pero empezaban a aparecer elementos que más adelante influirían en su transformación: el aislamiento, la vigilancia y la permanencia controlada. Fue entre los siglos XVI y XVII cuando comenzó a gestarse una transformación decisiva. En varias ciudades europeas surgieron instituciones destinadas no solo a retener, sino a corregir conductas consideradas problemáticas. No se trataba únicamente de criminales violentos, sino también de mendigos, vagabundos y personas vistas como amenaza para el orden social emergente. Estas primeras casas de corrección marcaron un punto de quiebre. El encierro ya no era solo una espera antes del castigo, sino el castigo mismo. La privación de libertad comenzó a concebirse como medio para disciplinar y reformar.
Se esperaba que el trabajo forzado y la rutina estricta moldearan el comportamiento del individuo. El contexto económico influyó profundamente en este cambio. Con el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de nuevas formas de organización laboral, el control de la población urbana se volvió prioridad. La prisión se convirtió en herramienta para gestionar la marginalidad y reforzar normas sociales. A diferencia de las mazmorras medievales, estas instituciones empezaron a tener reglamentos internos, horarios y estructuras definidas. Aunque las condiciones seguían siendo duras, ya existía una intención organizativa clara. En este momento histórico, la cárcel dejó de ser un espacio improvisado y comenzó a convertirse en una institución con propósito propio. La idea de encerrar para corregir empezaba a consolidarse. Durante el siglo XVIII, la concepción de la cárcel cambió de manera profunda bajo la influencia de nuevas corrientes filosóficas. El pensamiento ilustrado comenzó a cuestionar la brutalidad de los castigos públicos y a proponer sistemas más racionales y proporcionales. La justicia ya no debía basarse únicamente en el miedo, sino en la reforma del individuo. Intelectuales y reformadores plantearon que el encierro podía convertirse en un medio para transformar la conducta. La privación de libertad se justificaba como oportunidad para la reflexión y la disciplina. El castigo corporal empezó a verse como excesivo e ineficaz frente a un modelo que prometía corrección moral. En este contexto surgieron proyectos arquitectónicos diseñados específicamente para la vigilancia y el control continuo. La prisión comenzó a planearse como espacio estructurado, donde cada celda, pasillo y rutina cumplían una función dentro de un sistema organizado. El encierro dejó de ser improvisado y pasó a ser planificado. Además, se introdujo la idea de separar a los reclusos según edad, delito o comportamiento, lo que reflejaba una intención más sistemática. El orden interno se volvió tan importante como la condena misma. En este periodo, la cárcel se consolidó como institución central del sistema penal moderno. La privación de libertad ya no era excepción, se convirtió en la pena principal. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, la cárcel dejó de ser únicamente un edificio y se convirtió en un modelo estructurado, el sistema penitenciario. La palabra penitenciario no era casual, reflejaba la idea de penitencia, es decir, arrepentimiento y transformación moral a través del aislamiento y la disciplina. En este periodo surgieron modelos carcelarios que influyeron profundamente en la organización del encierro. Uno de los más influyentes fue el concepto del panópticon, propuesto por Jeremy Bentham. Este diseño arquitectónico planteaba una estructura circular donde un vigilante central podía observar a todos los presos sin ser visto. La vigilancia constante, incluso si no era permanente en la práctica, generaba la sensación de control continuo. La idea detrás de este modelo no era únicamente castigar, sino moldear el comportamiento mediante la observación. El preso debía sentirse vigilado en todo momento, interiorizando la disciplina. La arquitectura misma se convertía en herramienta de control. En paralelo, en distintos países comenzaron a implementarse sistemas que combinaban aislamiento, trabajo obligatorio y silencio. Se creía que la separación evitaba la corrupción entre reclusos y favorecía la reflexión individual. La rutina estricta, los horarios rígidos y la organización detallada consolidaron la cárcel como espacio diseñado para transformar conductas. En esta etapa, la prisión adquirió una forma reconocible que aún influye en el presente. No era solo un lugar de encierro físico, sino una estructura pensada para administrar tiempo, espacio y comportamiento. Durante el siglo XIX, el modelo penitenciario se expandió más allá de Europa y Norteamérica. La cárcel dejó de ser una innovación local para convertirse en pieza central de los sistemas judiciales en distintas regiones del mundo. La privación de libertad se consolidó como castigo estándar frente a una amplia variedad de delitos. Con la consolidación de los estados modernos, la administración de justicia se volvió más burocrática y centralizada. La prisión pasó a formar parte de una red institucional que incluía tribunales, fuerzas policiales y reglamentos penales escritos. El encierro ya no dependía de decisiones arbitrarias aisladas, sino de códigos legales más sistemáticos. En esta etapa también se reforzó la idea de clasificación interna. Se separaban hombres y mujeres, adultos y menores, reincidentes y primerizos. La cárcel comenzó a organizarse como microestructura social controlada, donde cada individuo ocupaba un lugar específico dentro del sistema. Sin embargo, el crecimiento
crecimiento del número de reclusos reveló tensiones. Las prisiones empezaron a saturarse, y la promesa de reforma moral no siempre se cumplía. A pesar de ello, el modelo se mantuvo firme. El encierro se había convertido en respuesta casi automática frente al delito. En este punto de la historia, la cárcel ya no era experimento ni transición, era institución consolidada, integrada en el funcionamiento regular del Estado. Con la consolidación de la prisión como pena principal, el castigo cambió también de escenario. Si en siglos anteriores la justicia se ejecutaba en plazas públicas, ahora el sufrimiento quedaba oculto tras muros. La cárcel trasladó la sanción del espacio visible al espacio cerrado. Este cambio no fue solo físico, sino simbólico. El castigo dejó de centrarse en el cuerpo expuesto y pasó a enfocarse en el tiempo. La condena se medía en años, meses o décadas de encierro. El control ya no se ejercía mediante la exhibición, sino mediante la administración prolongada de la libertad. La arquitectura penitenciaria reforzó esta lógica. Muros altos, torres de vigilancia y sistemas internos estrictos configuraron espacios diseñados para separar al individuo del resto de la sociedad. La prisión se convirtió en frontera física y social. A lo largo de los siglos XIX y comienzos del XX, este modelo se perfeccionó y se normalizó. La idea de que el delito debía pagarse con tiempo de reclusión quedó profundamente arraigada en la estructura legal de numerosos países. En este punto, la cárcel ya no era novedad ni experimento reformista, se había convertido en institución establecida, heredera de siglos de transformación, desde simples calabozos hasta sistemas organizados de control. La cárcel no nació como la conocemos hoy. Durante siglos fue solo un espacio provisional, una antesala del castigo verdadero. Con el tiempo, el encierro se transformó en pena principal, luego en institución organizada y finalmente en sistema estructurado dentro del Estado moderno. Su evolución refleja cambios profundos en la manera en que las sociedades entendieron la justicia, el control y la corrección del comportamiento, de mazmorras improvisadas a complejos penitenciarios diseñados con precisión. La cárcel es el resultado de un largo proceso histórico. Lo que comenzó como simple detención, terminó convirtiéndose en una de las instituciones más influyentes y debatidas del mundo contemporáneo. Si te gustó conocer el origen de la cárcel y quieres explorar la historia detrás de otras instituciones que moldearon nuestra sociedad, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.